Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las ecuaciones de los gases. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de comenzar con el ejemplo, les quería mostrar o recordar las unidades de medida o las variables que están en los gases, ¿cierto? O en estas ecuaciones de las leyes de los gases. Entonces, tenemos que la presión se mide con atmósferas, se mide con pascales, se mide con milímetros de mercurio y se mide con torricelio. La presión se mide con estas unidades de medida, así se mide. Entonces, cuando me digan, hay 500 milímetros de mercurio, o hay 760 torricelis, o hay 20 pascales, o hay 2 atmósferas, bueno, cualquier cosa que diga con estas unidades de medida, que son ATM, PA, mmHg, que estos milímetros de mercurio, y torr, que serían los torricelis, siempre van a ser presión. Todo esto va a ser presión. El volumen, ¿cómo se mide? El volumen, recordemos que se mide con litros, con mililitros, con centímetros cúbicos, con decilitros, con galones. Bueno, el volumen se puede medir también con muchas otras unidades de medida, pero las que vamos a utilizar pues serían estas tres. Y para recordarles también que la temperatura se mide con grados Kelvin o con Kelvin, se mide con grados Fahrenheit y se mide con grados centígrados o grados Celsius. ¿Listo? Esto para recordar. Ahora, si digamos que hay un ejercicio, supongamos que este ejercicio salió en el taller, en la guía de trabajo. Dice así, el ejercicio dice así: un gas a 20 grados centígrados o 20 grados Celsius con una presión de 760 torricelli en un recipiente de 350 mililitros. ¿Listo? Ahí nos están dando como unas variables. Si está a 20 grados centígrados, esto es una medida de temperatura. Con una presión, bueno, ahí nos está dando la presión de 760 torricelli y está en un recipiente de 350 mililitros. Quiere decir que este es el volumen. El volumen es 350 mililitros. Listo, hasta ahí todo perfecto. Ya sabemos que esto es temperatura, esto es presión, esto es volumen. Luego dice, cambia, ese gas va a cambiar a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se puede empezar a calentar. Por ejemplo, lo que hicimos con lo de la lata. Empezamos a calentar la lata. Entonces, el gas que está dentro, en esos 350 mililitros, empieza a aumentar la temperatura. Entonces, ya no está a 20 grados centígrados, sino que empieza a subir a 100 grados centígrados. Listo. Hasta ahí. O sea que hay dos temperaturas. La temperatura 1, o la inicial, y la temperatura 2, o la final. Listo, continuamos. Y disminuye su volumen disminuyó a 50 mililitros. O sea que hay un volumen inicial, que es 350, y un volumen final, que es 50 mililitros. ¿Cuál es la presión final? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la presión final? Nos dieron una presión inicial, que es 760 torricelis, y nos están preguntando la presión final. Listo. Vamos entonces a ver cómo se resuelve esto, cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra ecuación de ley combinada de los gases. La ley combinada de los gases, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. ¿Por qué la ley combinada de los gases? Porque esta ley me va a resumir todas las tres leyes. Me va a resumir la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces, por eso es la ley combinada de los gases. Entonces, esta es la ecuación matemática de la ley combinada de los gases. ¿Listo? Facilito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primero, para poder resolver este ejercicio, tengo que sacar los datos que me da ese ejercicio. Entonces, voy a sacar cuál es la presión 1, cuál es la presión 2, cuál es el volumen 1, cuál es el volumen 2 y cuál es la temperatura 1 y la temperatura 2. Tengo que sacar los datos que me da el ejercicio. Entonces vamos a comenzar a sacar los datos. Dice 20 grados centígrados. El gas está a 20 grados centígrados. Esa sería la temperatura 1 o la temperatura inicial. Entonces yo voy a poner aquí que son 20 grados centígrados. Listo. Primer dato sacado.
Seguimos, la presión inicial es de 760 torricelli. Entonces la presión 1 es esta, vamos a poner 760 torricelli. Listo. En un recipiente de 350 mililitros, o sea que el volumen 1 es 350 mililitros. El volumen 1, 350 mililitros. Listo. Cambia a 100 grados centígrados, o sea que la temperatura 2 es 100 grados centígrados. Temperatura 2, 100 grados centígrados. Y disminuye su volumen a 50 mililitros. El volumen 2 es 50 mililitros. ¿Cuál es la presión final o la presión 2? Ese es el interrogante. Listo. Ya saqué los datos que los tengo acá, los saqué del ejercicio. Estos son los datos. Y ya simplemente, ¿qué tengo que hacer? Voy a reemplazar. Como tengo esta ecuación, entonces yo tengo la presión 1, tengo el volumen 1, tengo la temperatura 2 y me están preguntando por la presión, ¿cierto? Tengo el volumen 2 y la temperatura 1. Esta es la que me están preguntando. Me están preguntando cuál es la presión 2, cuál es la presión final. Entonces, yo necesito despejar, en esta ecuación necesito despejar la presión 2. Pero estos dos que están multiplicando la presión 2 me están estorbando. Entonces, estos dos los voy a pasar al otro lado del igual a dividir. ¿Listo? Entonces, voy a volver a copiar la ecuación ya con esta, que es la que yo necesito. Esta es la que yo necesito, que es la presión 2. Como esa es la que yo necesito, entonces la voy a poner aquí al lado del igual. Voy a poner al otro lado del igual todo esto igualito. Todo esto igualito. Entonces, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Mire que lo copié igualito, lo que está antes del igual. Y el P2 acá está. Pero estas dos, que son las que me están estorbando, las voy a pasar las dos, como está multiplicando, pasan al otro lado del igual a dividir, que sería volumen 2 por temperatura 1. Listo. Ya tengo la ecuación. Muy fácil. Ahora simplemente lo que hago es reemplazar. La presión 2 o la presión final es la presión 1, que es 760. 760 torr. Listo. El volumen 1, que es 350 mililitros. La temperatura 2, que es 100 grados centígrados. No me cupo. Voy a ponerlo así chiquitico. 100 grados centígrados. Listo. Todo esto se multiplica y se divide por lo que está abajo, que sería el volumen 2 que es 50 mililitros, multiplicado por la temperatura 1, y la temperatura 1 es 20 grados centígrados. Ahora ya tengo reemplazado los datos que saqué del ejercicio, los reemplacé en esa ecuación que ya estaba despejada. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que multiplicar y luego de multiplicar tengo que dividir. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar todo lo que está en el numerador, luego voy a multiplicar todo lo que está en el denominador y cuando ya tenga el resultado de lo de arriba y de lo de abajo, voy a dividir. Lo de arriba dividido lo de abajo, o sea, el numerador dividido el denominador. En la calculadora pues podemos utilizar cualquier calculadora, puede ser la del celular o lo pueden hacer a mano, como ustedes quieran. Entonces, vamos a comenzar. 760 por 350 por 100 nos da 26.600.000. 26.600.000. Listo. Esto es lo que nos dio en la parte de arriba. Este por este por este. Ahora vamos a multiplicar lo que está abajo, que sería 50 por 20. Y eso nos da 1000. Ahora, la presión 2 es igual a 26.600.000 dividido 1000. 600. Listo. ¿Y esto en qué unidades me queda? Porque yo tengo aquí torricelli, tengo aquí mililitros, tengo grados centígrados, tengo mililitros y tengo grados centígrados. ¿Qué voy a hacer para saber qué unidades me quedan?
Pues yo miro que aquí hay mililitros en el denominador y aquí hay mililitros en el numerador. Como están uno encima y el otro abajo, entonces se cancelan. Lo mismo los grados centígrados. Los grados centígrados en la parte del numerador y los grados centígrados en el denominador se cancelan. Las únicas unidades que no se cancelaron serían los torricelis. Entonces esto me queda en torricelis. Esto es el resultado. Entonces me quedan 26.600 torricelis, que serían la presión final. Y así sería el final. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en el procedimiento? Ustedes en el procedimiento deben hacer esto. Pero para poder hacer esto, tienen que sacar los datos. O sea, estos datos los sacamos del ejercicio, del mismo ejercicio. Y el procedimiento sería, pues, despejar la ecuación, reemplazar los valores y hacer, pues, la multiplicación y la división. Eso sería lo que ustedes debían hacer. Eso es todo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Creo que el punto número 6 es un poquito, uno diría que es un poquito más complicado. Entonces vamos a hacer el número 6. ¿Listo? El ejercicio número 6 dice, cierta masa de gas a presión constante llena un recipiente que tiene una capacidad de 30 litros. Cuando me hablan de litros, entonces estamos hablando de volumen. Entonces yo voy a sacar los datos. Voy a sacar los datos de este ejercicio del punto 6. Entonces, ¿cuáles son los datos? Pues los mismos de ahorita, ¿cierto? Presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. Esos son los datos, los mismos. Entonces, a mí me dice, en el punto 6 dice, cierta masa de gas tiene presión constante. Solamente con que digan presión constante quiere decir que la presión es igual. La presión inicial y la presión final es igual. Por ejemplo, en el punto 5 dice, en el punto 5 no hablan de temperatura. Quiere decir que la temperatura es constante, que no cambia la temperatura. Entonces, si me dice aquí, por ejemplo, que la presión es constante o que la presión no cambia, entonces la presión 1 y la presión 2 son iguales. Luego dice que el volumen es de 30 litros, el volumen 1 es de 30 litros. Luego me dice que la temperatura inicial es de 220 grados centígrados. Están preguntando, ¿qué temperatura tendrá? O sea, ¿cuál es la temperatura final? Ese gas, esa es la interrogante, si se aumenta el volumen en 15 litros. Es decir, lo tenían 30 y aumentó 15 litros, es decir, ya no tengo, pues 30 más 15 serían 45 litros. El volumen final es 45 litros. Vemos que ya saqué los datos. La presión es constante, quiere decir que la presión 1 y la presión 2 son iguales. ¿Listo? Entonces, presión 1 y presión 2 es lo mismo. Es exactamente igual. Que el volumen 1 eran 30 litros, o el volumen inicial es 30 litros, que el volumen final aumentó esos 30, 15 más, es decir, 45 litros, que la temperatura inicial era 220 litros y me están preguntando cuál es la temperatura final. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Pues la ecuación de la ley combinada de los gases, que la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. Esa es la ecuación de la ley combinada de los gases. Listo, vamos entonces a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que mirar cuál es la que me están preguntando. Me están preguntando la temperatura 2 o la temperatura final. Entonces, yo tengo aquí mi ecuación. La presión 1 y la presión 2 ya la tengo, que son iguales. El volumen 1 y el volumen 2 también los tengo, o el inicial y el final ya los tengo. La temperatura 1 la tengo y la temperatura 2 es la que me están preguntando, o sea que esta es la que tengo que despejar. Entonces yo voy a copiar exactamente temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. Mire que lo copié igualito que arriba. Pero estas dos, que son las que me están multiplicando porque me están estorbando por esta, que esta es la que yo necesito, estas dos que me están estorbando pasan al otro lado a dividir. Presión 1 por volumen 1. Listo.
¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que como la presión es constante, o sea, es igual la presión 1 y la presión 2, la presión 1 y la presión 2 se cancelan porque es lo mismo, un número dividido por... ¿Cómo me quedaría entonces? Que la temperatura 2 es igual a la multiplicación del volumen 2 con la temperatura 1 dividido el volumen 1. Ya, ahora sí, simplemente reemplazo los datos. La temperatura 2 es igual a volumen 2, 45 litros. 45 litros. Por la temperatura 1, que es 220 grados centígrados. Dividido el volumen 1, que es 30 litros. 30 litros. Ahora, las unidades de medida. Los litros se me cancelan con litros, pero sí me quedaría en grados centígrados. Entonces, la temperatura 2 es igual, me da 9.900, la parte de arriba. 9.900. Eso dividido 30. Eso está en grados centígrados. Y 9.900 dividido 30, temperatura final, es igual a 330 grados centígrados. Este es el resultado. Este es el procedimiento. Eso es lo que ustedes deben hacer en el punto número 6. Este es el punto número 6. Listo. Entonces miren que es muy sencillo. Es muy, muy fácil. Simplemente saco los datos que me da el ejercicio. Luego despejo en la ecuación, despejo la que yo necesite, que en este caso pues necesité la temperatura final. En el caso anterior necesitamos fue la presión final, bueno, y eso depende de cada ejercicio. Cada ejercicio te va a preguntar una diferente. En este ejercicio te estaba preguntando la temperatura final. Entonces por eso hay que despejar la ecuación dependiendo de lo que me esté pidiendo ese ejercicio. Y luego de despejar la ecuación, pues simplemente reemplazo los datos, reemplazo los valores. Miren que es muy, muy, muy fácil. Para la próxima clase vamos a hablar sobre la ecuación de estado de los gases, que es presión por volumen es igual a la constante de los gases, que es R, por la temperatura, por la cantidad de moles de ese gas. Esta ecuación es exactamente igual, así. Es decir, nos dan la presión, nos dan el volumen, nos dan la constante de los gases y nos dan la temperatura y nos piden, por ejemplo, las moles. O al contrario, pues nos dan los otros valores y nos piden la presión o nos piden el volumen. Bueno, eso ya pues depende. Esta es la que voy a explicar el próximo jueves, esta ecuación. Pero miren que es muy, muy sencilla. Si quieren, ustedes pueden ir intentando haciendo los ejercicios para que ustedes puedan resolverlos fácilmente. Entonces, como les dije, hay unos ejercicios que se hacen con la ecuación, con esta de acá arriba, que es la ecuación de la ley combinada de los gases. Y hay otros ejercicios que se hacen con la ecuación de estado de los gases, que sería esta que está acá abajo, que esa es la que voy a explicar la siguiente semana. Entonces, ustedes en sus casos van a comenzar a intentar a resolverlo. Yo de todas maneras estoy disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, si tienen preguntas o inquietudes.